Hola a todos, muy buenos días. Nuevamente los saludamos a los asistentes en esta cita ya cotidiana cada 15 días. El día de hoy, como lo ven ustedes en pantalla, nuevamente estamos aquí presente el equipo de ICG para conocer esta formación del día de hoy. Hoy nos va a acompañar en esta sesión Darwin Palacios, yo Juan Pablo García. Y quien les habla, Manuel Enciso, quien va a hacer el rol hoy de moderador y a compartirles también con parte del equipo, parte de los temas que tienen que ver con esta temática de hoy. Como ustedes lo vieron en la invitación, la idea con estas últimas sesiones es tener unos momentos bastante prácticos y puntualmente el tema de hoy tiene que ver con algo que usualmente usamos en el día a día y tiene que ver con el tema de los accesos a ICG Manager. Y aunque es claro que tenemos muchas opciones, muchos permisos, la idea es como resaltar algunos elementos importantes para que ustedes revisen hacia el interior de sus empresas exactamente cómo están manejando ese tema de perfilamiento y seguridad. Esa sesión va a ser totalmente práctica, es una variación que estamos haciendo últimamente. Algunas iniciales tienen un concepto también mucho más teórico. Aquí estamos haciendo un mix también de poder tener algo mucho más práctico para que ustedes puedan evidenciar mucho más en pantalla esos elementos. La temática es la misma que hemos manejado en todas las formaciones durante el año. Tenemos un correo aprendiendo con @icg.com.co y que entra, inclusive pedimos disculpas si en algún momento nos hemos demorado con las respuestas, ya que realmente siempre nos llega un alto volumen de preguntas que nos parece importante esa participación, pero que igual no queremos dejar ningún correo sin responder. De las preguntas que tengan que ver con el tema de hoy, los enviamos directamente a este correo aprendiendo con icg@icg.com.co. Vamos entonces a iniciar. Muy bien. Como objetivos, tenemos dos metas trazadas para al finalizar esta sesión las tengamos ya cubiertas totalmente. Y número uno, la primera es que entre todos hagamos una exploración un poco más minuciosa de lo que tiene que ver con los permisos en ICG Manager. Y permisos podemos hablar de muchísimas opciones. Y hablar una a una nos llevaría a una formación, no sé, mínimo de 8 horas, mientras miramos cada uno y la probamos. Aquí lo que pretendemos es, entre comillas, dar como unas sugerencias o pautas en los temas de seguridad, qué permisos, opciones son importantes, hacerle como una revisión adicional. Y eso es común porque a veces en un tema de pronto de implementación o de pronto en un tema ya, digamos, de el uso constante de la solución, creamos usuarios y pues a veces simplemente copiamos un perfil de alguien medio parecido, pero no sabemos de que de pronto un simple check que se marque o se desmarque me puede dar de pronto espacios a fugas de información, a mostrar información que no debería o a permitir algunas acciones que por alguna otra manera me pueden generar un mal funcionamiento de la solución, sobre todo enfocado en temas de seguridad de la información, que es lo que buscamos en este caso. Tengan en cuenta este check, que la gente no mire esto. Si por negocio no lo puede ver, ¿por qué lo está activo en ese instante ese tipo de cosas? Y también como otra métrica tenemos es como explicar un poco lo que tiene que ver con un tema llamado estado de documento y los filtros. Es claro y todos conocemos de que el manager tenemos módulo de compras y módulo de ventas y tenemos diferentes tipos de documentos, pedidos, remisiones y facturas. Muchas veces cuando mucha gente interviene con estos documentos, pues a veces no sabemos, por ejemplo, quién realmente podría aprobar un documento o no, quién puede ver qué documentos, en qué estados podría analizarlos. Entonces lo que buscan con esto es garantizar, obviamente, digamos, un control mucho más detallado en la forma como la gente accede a la información, que realmente vea lo que debe ver, que realmente, digamos, modifique lo que se puede modificar. Entonces es como hacer una revisión a esto. Si una vez finalizada la sesión, todos los checks que hemos de pronto analizado y sugerido y mostrado cómo funciona, usted los tiene ya cubiertos, perfecto, eso va a indicar que usted está usando de manera, digamos, eficiente la solución en temas de seguridad. Si no, es importante tomar nota de algunos y hacia el interior de su empresa, hacer una revisión en temas de permisos
que es un tema que usualmente uno tendrá que hacer permanentemente por temas de políticas de seguridad. Dentro del tema de ya el orden del día, tenemos, así como la sesión pasada, tres temas fundamentales o tres grupos de temas. Vamos a arrancar de entrada como por la explicación de algunos checks o parámetros principales cuando se crea un usuario manager. Y básicamente mirar esa seguridad por usuarios, básicamente qué es lo que se perfila, qué se le puede mostrar, qué se le puede restringir a un usuario. Y también, como lo cité al comienzo, es para qué sirven los estados de documento, qué, digamos, parametrización o qué me puede aportar a mí manejar para un pedido de compra o una factura de compra estados de documento. Y también el uso de los filtros, porque cuando mucha gente de diferentes roles o diferentes centros de costo o diferentes niveles de acceso ingresa a Manager, pues la idea es que se restrinja obviamente el nivel de información que por naturaleza le podría haber. Y no simplemente todo el mundo pueda ver todo, provocando de pronto un mal uso de la información. Todas estas temáticas van a estar obviamente sustentadas en demostración una a una de las opciones más importantes. Esta sesión va a ser bastante interactiva porque pues vamos a dar espacio para que Darwin nos comparta su parte del tema en una base de datos, digamos, tipo alimentos y bebidas. Juan Pablo va a mostrar su opción en temas de seguridad en una base de datos tipo retail, y luego seguiré yo pues con una parte también, digamos, demostrativa en un tipo de negocio específico. Entonces hacer una sesión interactiva y todo radica en este caso sobre CG Manager. Tendremos tres sondeos durante la sesión para que estén muy pendientes de cada uno de los temas porque son ya preguntas muy puntualizadas. Y vamos a estar resolviendo las dudas del correo aprendaconicg@isg.com.co. Entonces vamos a arrancar de una vez y voy a dar en este momento paso a Darwin. Quien nos va a compartir esta primera parte del tema. Bien, muchas gracias, Manuel, por esta intervención. Uno de los aspectos importantes que dentro del tema de seguridad, dentro del perfilamiento de los usuarios y los roles que queremos mantener, lo principal y lo más conveniente dentro de ese proceso es que dentro de las opciones de configuración dentro de Manager, en la opción de usuario, la primera pestaña que dice filtro de usuario nos permite a nosotros crear los perfiles de usuario que necesitamos y asociarle un password. Y a veces se nos queda siempre crear un usuario, pero no le colocamos la contraseña por la cual va a entrar cada uno. O las contraseñas que ingresamos a veces son demasiado frágiles, con contraseñas como 123, 12345, que al final nos inician a perjudicar dentro del proceso porque todo el mundo se las aprende. Entonces el tema de seguridad se vuelve un poquito menos complejo en ese sentido y se vuelve más fácil poder identificar por cada uno de los usuarios qué contraseña tiene el otro. Importante dentro de esos aspectos, cuando uno normalmente instala Manager de por sí ya viene con un usuario por defecto y ese es el usuario con el código 0, el usuario supervisor. Ese usuario por defecto tiene todos los permisos. Si nosotros iniciamos a visualizar ese usuario, vemos que ese usuario por defecto, como tiene todos los permisos habilitados, todo le aparece en gris. No permite modificar ni cambiar. Entonces, como recomendación, la primera recomendación como tal, por favor, no utilizar este usuario para las operaciones y configuraciones para los demás. Si necesitamos, lo primero que debemos hacer es ir a la ficha de usuario y crear el primer usuario. Entonces le damos en la opción de nuevo y se crearía el usuario que llamaríamos, podría llamarse supervisor, pero el supervisor real, el que va a mantenerse, no el usuario supervisor del sistema como tal. Entonces, esa es la primera recomendación, crear un usuario tipo supervisor, pero de sistemas, por ejemplo, para que se sepa exactamente que este va a ser el usuario que va a tener el control absoluto del administrador general de todo lo que es el manager. Dentro de ese perfilamiento adicional, para ese usuario que estamos creando, que va a ser administrador y todo lo demás, también hay algo importante, que es el tema de configurar todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el tema del correo electrónico,
el perfilamiento que va a tener dentro de sus parámetros para el tema de comunicación. ¿Por qué? Porque de acuerdo a mi perfil de usuario y configuración de mi correo electrónico, cuando yo estoy estableciendo condiciones dentro de Manager como un documento de venta, un documento de compra, voy a poder enviar el correo electrónico parametrizado, por ejemplo, a un cliente que necesite o a un proveedor específico que yo necesite enviarle un correo de un documento de compra o un documento de venta. Adicional, es por el cual yo me voy a desenvolver con ese perfil de usuario con el cual estoy estableciendo. Aparte de esas opciones que aparecen aquí, aparecen unas opciones que aparecen como otras propiedades, donde ustedes ven que uno puede descatalogar como tal un usuario si ya no lo va a utilizar principalmente. Entonces, no borrarlo, sino descatalogarlo, porque puede ser que ese usuario ya tenga un ciclo de comportamiento a nivel de operaciones de manager o operaciones específicamente dentro del proceso que se maneja de compras o de ventas principalmente. Entonces, lo primero que hay que hacer es descatalogarlo si ya ese usuario va a desaparecer como tal. Dentro de la configuración o la creación del usuario, yo puedo crear usuarios perfilados como. Puede ser que yo cree usuarios tipo compra. Ojo, ¿y por qué creo un usuario tipo compra? Porque yo puede ser que de acuerdo a un usuario en base, que lo vamos a ver más adelante, de un usuario tipo compra, voy a perfilar personas individualizadas para ciertas operaciones. O lo otro es que al mismo tiempo yo individualice de una vez quién va a hacer cada operación. Entonces, en vez de crear un usuario general, creo un usuario con un nombre principal. Puede ser, por ejemplo, un nombre como Darwin Palacios, en ese detalle. Entonces, dentro de ese proceso y esos aspectos me aparece esa configuración o parametrización que yo necesito. Entonces, eso es lo principal y lo más importante dentro de esos aspectos que queríamos dar como introductorio. Bien, ahí es importante, Darwin, una cosa con eso que tú llamas descatalogado. Es común de que a veces cuando los empleados van cambiando o saliendo, uno a veces deja esto siempre encendido, o sea, nunca lo descataloga. Y eso también dejar puertas abiertas en el sentido de que la gente ingresa sin accesos, por decirlo así, o sin permiso. Es importante que cada que una persona ya no esté laborando o no tenga ya acceso o cambie su rol, se les catalogue pues obviamente pues por un tema de seguridad. Y también es importante que con ese tema del correo, aparte de enviar documentos de compra o venta, también permite que uno pueda masivamente enviar correos a clientes desde la opción de email SMS. Es importante eso porque a veces uno ve la opción por allá, mail, pero uno dice, eso no me hace nada. En realidad hay que mirar la configuración por defecto que tiene el usuario. Sí, perfecto, Manu. Por ejemplo, mira que si uno tiene un correo que está ligado específicamente a Gmail, como tú lo decías, por ejemplo, colocar los parámetros específicamente de la configuración, el puerto, y a qué correo debe llevar específicamente todos los mensajes de lo que se está enviando. Eso como primer aspecto. Listo. Pasamos a la segunda etapa que queríamos mostrar. Ya después de ver la ficha del usuario, donde estamos viendo todos esos parámetros principales donde creamos el usuario y los perfiles, aparece una opción que dice roles. Y era lo que yo les había dicho que más adelante vamos a encontrar. Ustedes identifican dentro de esos aspectos de roles que es la manera mucho más fácil de poder duplicar permisos que ya tiene otro usuario. ¿Cómo así? Me explico. Vamos a hacer de cuenta que yo tengo dos personas que utilizan diferentes usuarios para una misma operación que puede ser compra. Entonces, a la persona 1, yo le configuré o le parametricé unas condiciones específicas para que pueda entrar dentro de una operación de compras, una operación de ventas, una operación de inventario con unos permisos específicos. La persona que entra a 2, que va a tener su propio usuario y contraseña, necesitamos que entre con las mismas condiciones y parametrizaciones. Entonces, en vez de ir a todas las opciones que ustedes están viendo a mano izquierda y activar check por check, lo que hago es habilitar el permiso en base a lo que yo ya tengo. Por ejemplo, yo tengo a este perfil Darwin, y este perfil Darwin, por ejemplo, se comporta algunas características y de acuerdo a unas condiciones que ya tengo establecidas, de acuerdo a un perfilamiento de usuarios anteriormente, previamente creados, unos permisos. Por ejemplo, que para el permiso de los accesos a ICD Manager, los permisos van a ser iguales a los que tiene ¿quién? El usuario administrador. ¿Qué quiere decir? Que si yo vengo y le doy clic en la opción de permisos, mire que él automáticamente me dice, este usuario hereda estos permisos del usuario administrador. Entonces, mire que ya relativamente ya me está diciendo, venga, usted no puede hacer ningún cambio en permisos porque eso ya viene heredado de otro usuario que ya lo tiene creado. Entonces, eso es importante.
Entonces, cuando yo ingreso dentro de los parámetros, yo voy a ingresar en este momento con las opciones de el usuario que acabamos de crear, Darwin. Voy a darle, por favor, puede ingresar a hostelería, voy a darle a aceptar. Miren que las condiciones, los parámetros cambian. Entonces miren que las opciones mayoritariamente que yo tenía de acuerdo a los permisos que tenía por administrador o por supervisor cambiaron. Entonces si entro a fichero, miren que las opciones ya me identifican a los permisos que tiene ese usuario previamente que es administrador. Entonces dentro de fichero, miren que el administrador no tiene permisos, por ejemplo, para crear ¿qué? Artículos. No tiene permisos para tener las opciones de los tipos de menú que ustedes van a ver más adelante. Entonces, en las opciones de estadística también, ciertos informes, parámetros, por ejemplo, el tema de importar o exportar, por ejemplo, documentos. No tiene ese permiso ese usuario administrador. Para las opciones de ventas, compras, almacenes. Entonces, lo que queremos llevar es que miren cómo ustedes pueden condicionar para temas de seguridad. Cuando ustedes establecen qué usuarios van a manejar, qué opciones, a través de los roles, pueden condicionar cada vez que ingrese un usuario con ese mismo rol, pueden condicionar qué va a haber de una vez basándose en el usuario previamente configurado anteriormente. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta para esos aspectos. Yo creo que sí es así. Sí, o sea, ahí con eso que comenta Darwin es importante, entonces uno estandarizar el tema como de perfiles, porque sería muy complejo casi que por cada persona que ingresa hacerle una asignación uno a uno de las opciones que tiene que empezar, digamos, a manejar. Es una buena práctica es estandarizar perfiles y asignarlos por defecto a los usuarios para que sea mucho más factible. Porque a veces uno por la afán dice, no, pues entonces póngale el de compras. Pero no sabe si de pronto el tema de compras tiene un acceso que por usuario no debería manejarse. Claro, es importante. Si hay usuarios que por su operación toca hacer alguna asignación puntualizada del perfil, entonces tocaría crearle ya un perfil específico con las opciones propias para ese usuario. Y aquí hay que aclarar algo, mano. Puede ser que tú seas de compra y yo sea de compras, pero puede ser que a ti te permita hacer algunas características adicionales dentro de ese proceso. Entonces, es importante saber que si yo voy a habilitarle más opciones dentro de ese proceso, ya ese perfilamiento que estoy configurando acá no me va a servir. Porque aquí es para tener un perfil exactamente igual a cómo se maneja. Lo que sí me permite es combinar diferentes perfiles dentro de un rol para un usuario específico. Entonces yo puedo tener 3 usuarios, uno que sea de ventas, uno de compras y unas cosas, y dentro de ese perfilamiento yo puedo iniciar a asociarle características diferentes de acuerdo a lo que se va a manejar y a dónde va a ingresar. Y no solamente eso, porque estamos hablando de reforzar la seguridad. Cuando ya tenemos perfiles definidos con características distintas, vamos a poder dar la auditoría de cada una de las funciones que se llevan dentro de los perfiles. Ah, sí, bueno. Es correcto, Juan Pablo. Así es. Bueno, Darwin, muchas gracias por la intervención. Ya en este momento vamos a continuar con un tema ya entrando como al detalle de los permisos y de las opciones. Vamos allá aquí a puntualizar y a mirar un poco más también el tema en cuanto a algunos checks, opciones que consideramos importantes tener en cuenta. Que aunque uno dice, parecen muy obvias, uno se da cuenta a veces de ciertas implementaciones que por alguna razón el cliente cuando carga el usuario deja la opción abierta. Entonces vamos a mirar algunas de ellas. Te tomo la palabra, Manuel, y sí, realmente vamos a hacer en este momento lo que es ya como empezar a perfilar y qué opciones le vamos a poner a cada uno de los usuarios, que como para el ejemplo que ponía Darwin, cómo empezar a, por ejemplo, empezar a disminuir cada uno o aumentar cada una de las funciones que va a tener dentro de estas pestañas, ¿ya? Dentro de la parte de configuración de usuarios, que es lo que venimos trabajando el día de hoy, vamos a encontrar una parte de una sección que se llama accesos a ICG Managers. Dentro de ese acceso, yo saqué unas donde encontramos la configuración del menú, ¿sí? Miren que acá en el supervisor va a tener todo bloqueado, que es lo que estaba mostrando Darwin, ¿sí? Yo entro ya con supervisor Juan Pablo, donde tengo todos los permisos. Si me devuelvo al escritorio, yo estoy... ¿Qué pantalla o qué parte me muestra qué usuario tengo? Acá en la parte inferior, yo tengo el usuario supervisor. Voy a darle cambio de usuario o en la parte superior y voy a ingresar con Juan Pablo para que veamos qué permisos tengo y cómo los puedo sacar. Ya ingresando con Juan Pablo, entrando a ficheros, pueden ver que yo tengo todas las funciones dentro de cada una de las pestañas en la parte superior, ¿sí?
que si alguien ha trabajado con el manager ya identifica todos esos botones, o por lo menos con los que trabaja. Ingresando nuevamente, configuración de menú, con Juan Pablo, si yo me entro a detallar en cada una de las pestañas que tengo en esta sección, puedo ver que dentro de ficheros tengo lo mismo que estamos visualizando ahorita. Le voy a quitar todas estas marcas, todos estos checks, para que puedan ver cómo yo, de acuerdo a las funciones que va teniendo cada uno de los roles, ir quitándole funciones dentro de estas pestañas, ¿sí? Entonces, cuando le doy guardar y salgo nuevamente al escritorio, entro al escritorio de Juan Pablo, entro a estadística, cambio el usuario, refresco la pantalla, cambio el usuario, ingreso nuevamente con el usuario de supervisor y voy a ingresar otra vez a Juan Pablo para ver los cambios que hice con las modificaciones dentro de esas pestañas. Ingreso la contraseña que ya le había puesto al usuario, ¿sí? Y aquí, identificando otra vez nuevamente con Juan Pablo, puedo ver que ya dentro de la pestaña de ficheros yo no voy a tener ya todos esos permisos, yo no voy a tener toda la posibilidad de ir haciendo esas modificaciones. ¿Por qué lo hice de esta manera? Realmente porque dentro de estas pestañas que vamos a seguir viendo a continuación, vamos a ir poder perfilando los usuarios, ¿sí? Bueno, configuración de menú. Entonces, miren, compras, ficheros, voy a poderle quitar dentro del usuario, voy a poderle permitir o no permitir el tema de artículos, familias, marcas, tarifas, ventas, mis and más. Eso para irlo perfilando. Ya dentro de los permisos de cada uno de ellos, vamos a encontrar la creación o la modificación de artículos, costes o artículos, modificar costos, ¿sí? Estos checks van a ir ayudándome a mí a que cada función dentro de cada rol me diga, bueno, yo a esta persona le voy a poder permitir crear un artículo, no, le voy a poder consultar los costos por temas de seguridad. Si yo hago la modificación, vas a intervenir, Darwin. No, solamente quería un aspecto que es importante, que dentro del proceso del tema de seguridad, cuando se manejan todo este tipo de check, por ejemplo, lo que estaba diciendo Juan Pablo, que es crear o editar artículos. Importante que aunque yo tenga el permiso allá de poder, ya en la pestaña como tú lo habilitaste, las opciones del menú de tener la opción de ingresar artículos, no me permita crear. Entonces ya me va a permitir solamente como consultarlo, visualizarlo, mirarlo, pero no va a poder crear ni editar. Entonces son aspectos importantes que ya inicio a identificar dentro de esos permisos puntualizados ya, que van a permitir tener una mayor seguridad dentro de la operación para cada uno de los usuarios. Exacto. Y como bien lo mencionas ahorita, que dentro de mismos usuarios tengan funcionalidades distintas, entonces que unos puedan crear o no crear artículos y que unos puedan consultar o no consultar stock. Entonces, si hacemos el cambio, vamos a ver en este momento cómo está. Yo lo tengo, voy a guardar estas modificaciones en Juan Pablo, vamos a ponérselas todas. Y si vamos en ese momento a, por ejemplo, crear un artículo, miremos en este momento con Juan Pablo, en qué escritorio estoy, vamos a crear un artículo, voy a refrescar nuevamente para que me peguen los cambios y voy a ingresar con el de superviso para que me cambie, voy a ingresar nuevamente, refrescando. Permítanme ver que acá en la parte no le puse todos los botones. Vamos a configurar. Qué bueno que me pasa esto, porque en el momento en el que de pronto ustedes haciendo ensayos o teniendo esa cacharreándolo, como se dice vulgarmente, puedan ver a dónde se tienen que remitir nuevamente. Entonces yo llego acá nuevamente donde Juan Pablo, yo le había quitado unos permisos, vamos a revisarlos nuevamente dentro de los botones de ficheros, vamos a darle guardar, voy a refrescar, voy a ponerle estos también, voy a guardarlos todos, para que en el momento en que ingresemos podamos ver los cambios, ¿sí? Entonces, saliéndome nuevamente del usuario, yendo al escritorio, cambio con el usuario,
Voy a cambiar el usuario. Y ya ingreso nuevamente con Juan Pablo. Como lo pueden ver, se identifica acá en la parte superior y en la parte inferior. Ya en ficheros voy a tener todos los permisos. Dentro de artículos voy a empezar a poder ver qué funcionalidades tengo y cómo las puedo ir limitando en la parte que venimos a posteriormente. Yo desde acá puedo ver en la pantalla de costos, puedo ver información de anterior, nuevo, beneficios, toda esta información. Ahora, ¿qué pretendo yo? Que este usuario no tenga esa posibilidad. Voy a llegar entonces nuevamente a la parte de usuarios y voy a limitarle esa visualización. Dentro de permisos, en la parte del tipo de usuario, voy a seleccionar a Juan Pablo y le voy a dar, no va a poder crear un artículo, no va a poder consultar un stock y no va a poder modificar los costos. El costo de los artículos. Cuando yo ya le dé guardar, pretendo que en el momento en el que salga, bueno, voy a ponerle también, modificar precios de venta. En temas de seguridad, no quiero que este usuario lo vea. Guardo nuevamente y voy a remitirme a refrescar el usuario para que veamos qué cambios tuvo dentro de las funciones. Permítanme. Cambiamos nuevamente el usuario, ingresé con supervisor, voy a refrescarlo, voy a ingresar nuevamente con Juan Pablo. Y ya ingresé con Juan Pablo. Entonces, ¿qué habíamos hecho? Que yo para poder adicionar un artículo, poder modificarlo, poder ver algunos precios de compra, aquí yo voy a tener limitado estas funcionalidades. Ya no voy a poder tener ni poder modificar el artículo porque no lo iba a poder hacer, entonces no me deja modificar en la parte superior la descripción y la referencia. Ahí lo pueden ver en colores grises. Además, no va a poder ver la información que ya le había limitado a este tipo de usuarios, ¿sí? Lo mismo va a pasar en el tema de los datos adicionales. Ya no va a poder hacer ninguna modificación, ¿ok? ¿Qué otros datos, qué otros checks me parecen importantes que podamos resaltar en este día por temas de seguridad y en temas de permisos? Volviendo al usuario de Juan Pablo, me parece muy importante el tema de modificar una serie o cambiar una serie. Darwin, ¿por qué piensas que modificar una serie es importante? O Manu, ¿puedes ayudarme? Bien, es importante y creo que todos tenemos dentro del tema del panorama de que ICG se basa en series o áreas de negocio. Y eso tiene como una estructuración documental. Pues, por ejemplo, por centro de costo. Uno dice, por ejemplo, A1 es el centro de costo Medellín, A2 el centro de costo Punto Bogotá, A3, digamos, Cali. Entonces, ¿qué pasa? Si por alguna razón yo tengo una serie, digamos, A5, para algunos tipos de movimientos de inventario, para algún tipo de venta especial, cuando alguien esté, por ejemplo, realizando un documento para el centro de costo Bogotá, el tema de cambiar serie es muy importante en el sentido de que no simplemente llegue y vaya y le cambie, no, se la voy a radicar directamente a la serie A1 que es Medellín, sino que por defecto, si tú estás trabajando en un centro de costo específico y tu serie por defecto es, digamos, A5, vas a trabajar siempre con eso. Eso inclusive, dejar eso abierto, a veces puede afectar inclusive interfaces, porque muchas veces las interfaces se basan en las áreas de negocio o en las series. Y también, Manu, el tema de contabilidad también se puede ver afectado. Totalmente, porque inclusive cuando uno tiene la creación de áreas de negocio, uno puede tener asociado por serie una empresa contable. Entonces, cuando uno va a contabilizar información de cierre de caja o de facturas de venta, si la serie por alguna razón, llamémoslo consciente o inconscientemente la cambió, eso puede provocar una afectación. Y recuerden que la serie siempre está presente en todos los documentos de compra y venta. Hay un check también que me pareció importante y es el tema, me parece importante mencionar, es el tema de anular traspasos. En el momento en el que yo ya le inhabilite o no ese check dentro del usuario, va a limitarle la forma en que puedan hacer ese jineteo, se llama técnicamente, ¿o qué? Sí, exacto. Eso digamos que en las revisiones que ha hecho Juan Pablo, uno se ha dado cuenta que a veces los usuarios, cuando tienen, digamos, conteos de inventario, ¿qué pasa? Resulta que si yo tengo un faltante, ya sé que tengo un faltante y me van a auditar, a veces, muchas veces, uno ha encontrado cosas donde uno dice a los usuarios, pásame, por ejemplo, tantas unidades de tal referencia.
yo hago el inventario, verifico que todo esté ok, una vez me auditen, ya inmediatamente el traspaso se anula y todo queda como transparente. Entonces, esa es una de las opciones que entra a tocar revisar para quien ha realizado un traspaso. Número uno, se tipifique el concepto y el motivo del traspaso, que es una opción que se puede activar en ICG. Y dos, para el usuario, si es un usuario, digamos, de bodega normal, pues ya definir por parte de ustedes si por procedimiento es común de que él pueda hacer anulación de traspasos o no. Dentro de todas esas modificaciones también encontré el tema de permitir añadir más columnas a los informes. Si bien queremos que la filtración de las funciones, de las operaciones que tengan ya dentro de la herramienta sean limitadas, también que la información que puedan sintetizar o recibir de los informes también lo podamos hacer. ¿Sí? Entonces, que cuando vayan a generar un informe dentro del tema de informes o estadística analítica, que vayan a entrar, que no tengan la posibilidad de añadirle más columnas. Me parece importante que ustedes puedan tener eso claro en este momento. Cuando hablamos también de esa gestión, hablamos también de una pestaña que es la de modificar documentos. En modificar documentos, veámoslo nuevamente. Yo ingreso dentro del usuario Juan Pablo, voy a hacer un pedido de compras, supondré que ya las personas conocen esta pantalla, ¿sí? Y si no, hay varios webinars donde ya nosotros interactuamos y lo relacionamos con ella, vamos a poder tener la posibilidad de modificar o crear un pedido, aquí adicionándole el proveedor, añadiendo la referencia, teniendo pues como la potestad o la libertad de modificar el pedido, ¿sí? Lo voy a guardar. Yo creo el pedido. Dentro del pedido, ¿qué pasó? Yo ya la tenía bloqueada. Usted no puede permitir, usted no tiene acceso o usted no se le limita la posibilidad de modificar este documento. Así yo le cierro la posibilidad de que lo pueda hacer. Y si quiero que lo haga, pues entraré a la parte de documentos y le daré el check para que cambie. Importante, Juan Pablo, allí entre esos aspectos de esa pestaña o de esa columna, de todas esas opciones que dicen modificar documento, es que ya de acuerdo a las características del rol, yo puede ser que el empleado en algún momento pueda crear, pero al crear no necesita exactamente hacer el tema de modificación. Para esos otros aspectos están, por ejemplo, un supervisor, un coordinador, todos esos detalles importantes que al final pueden resumir todo ese proceso de seguridad que involucran todos esos aspectos. Entonces, todas esas pestañas, como le llaman, gestión, documento, contabilidad, las que estamos mostrando en este momento, inventario, caja fuerte, el proceso de data chain para el proceso de importación, por ejemplo, que se manejan. También el aspecto importante, de acuerdo, de que en un webinar anterior vimos algo como Stock Manager. Todos esos aspectos dentro de la gestión y documentos nos ayudan precisamente para consolidar y poder configurar y parametrizar en aspectos de seguridad los perfilamientos que vamos a tipificarle a cada usuario. Entonces eso es importante tenerlo presente, ¿cierto, Manuel? Claro, y lo otro es que si uno mira, pues el nombre del parámetro son nombres pues entendibles para todo el mundo. O sea, eso no tiene de pronto que esté en otro idioma o no se entiende para qué es. Eso sí, también es importante no empezar a jugar. ¿Qué pasará si activo esta opción? ¿Qué podrá pasar en el sistema? Entonces, obviamente, una primera tarea que uno tendría que hacer en este tipo de procesos como auditoría y revisiones es hágale un barrido a los permisos. Mire quién puede hacer qué. Y uno ahí comienza de pronto a cerrar ciertas brechas que a veces uno por descuido comienza a generar. Y si hay dudas en saber realmente el parámetro para qué es, están los ambientes de prueba que ustedes pueden implementar para que prueben, mire qué hace la opción, para que no vaya a lanzar un cambio de un check sin saber qué hace y voy a afectar de pronto un tema ahí a nivel, digamos, ya productivo. Entonces, es importante, y por recapitularlo, esos puntos de Juan Pablo que nos comentaban, estos permisos de creación e edición de artículos, consultar costos, modificar costos de artículos y las márgenes, son de los más importantes porque eso puede provocar entregar información a alguien que entre comillas no debería. Puede que un empleado por alguna razón, por temas de permisos, es un usuario solo de bodega. Uno diría, ¿por qué tendría que estar viendo, hago el caso, las márgenes o la rentabilidad a nivel de ventas de un negocio? Eso uno ya puede mirar que por temas de permisos en informes, bloquearle ese tipo de elementos para evitar esas fugas de información.
Bien, voy a continuar con una parte mía para que ya pasemos a un sondeo que está bastante nutrido con las preguntas importantes. Y es, vamos a ir a la opción, permítanme, yo cierro aquí. Vamos a irnos de una vez a este manager. Y aquí en este manager vamos a seguir con esa configuración de los usuarios y vamos a enfocarnos en dos secciones específicas que en temas de seguridad sí que son vitales por temas de información. Número uno, valores por defecto, y dos, todo lo que es la sección que tiene que ver con filtros. Valores por defecto hace referencia a que cuando un usuario ingresa a Manager y va a hacer algún tipo de documento, por defecto la serie, que es como el prefijo que se asocia a cada documento, ya esté por defecto generada y no le demos la tarea que el usuario la pueda crear o modificar. Y eso va asociado con lo que decía ahorita Juan Pablo, restringir de que la gente en los documentos pueda cambiar las series. ¿Cómo se visualiza eso? Es muy sencillo. Si yo, por ejemplo, realizo un pedido de venta, en este caso con el usuario supervisor, si ustedes ven en pantalla, la serie por defecto o el centro de costo que nos muestra en este instante es la serie IC y tiene permiso inclusive de modificar la serie por ser un supervisor o un superusuario. Pero si por alguna razón ingresamos con un usuario llamado Cajero Will y Cajero Will va a hacer un pedido de venta, miren que inmediatamente la serie se transforma y la pone por defecto en B2, porque digamos que él pertenece a un centro de costo específico, su área es una distinta, posiblemente es una persona que causa son gastos simplemente, entonces la serie cambia. Inclusive que por temas de permisos, como lo comenta ahorita Juan Pablo, no podré modificar la serie, no puedo modificar el centro de costo, ni mucho menos el vendedor por defecto, que también puede estar, digamos, vinculado. Eso para evitar, como les decía, venga, hagamos esta facturación a nombre de esta bodega, venga, por ejemplo, cambiemos el vendedor porque X o Y motivo, o venga más resta otra serie, que es la serie de cortesías o invitaciones. No, ya eso va a quedar por completo restringido, que es un tema ahí importante controlar en los usuarios. Entonces, eso es uno de los puntos claves a tener en cuenta con esa configuración de los usuarios. También siguiendo con el tema o con esta sección de los valores por defecto, vemos de que en ventas se despliegan ya una serie de condiciones también a tener en cuenta. Que esto usualmente a veces no se utiliza mucho en el día a día. Y eso es lo que permite, digamos, blindar o reforzar un poco el tema cuando se hacen compras o ventas. E inclusive se pueden casi que medio armar flujos de documentos según los estados que esos manejan. Para tener contexto, debemos tener algo muy claro. Y es que cuando tenemos tipos de documento, como un pedido de venta o como un pedido de compra, una remisión de venta o una remisión de compra, los pedidos o ese tipo de documentos pueden manejar estados. Y los estados pueden ser creados por ustedes según el procedimiento que implementen. Un estado de un pedido puede ser validado, pendiente por cartera, listo para entregar, en fin. Ustedes ya los pueden crear según sus condiciones. Cuando tenemos las series por defecto en ventas, podemos de una vez perfilar, por ejemplo, en este caso, que es usuario Cajero Will, de entrada cuando ingrese un documento tipo pedido de venta, por defecto el estado va a ser ingresado. Inclusive, una vez lo guarden, podemos marcar la opción de que una vez un pedido esté en estado ingresado, el mismo Cajero Will no podrá modificarlo. ¿Cómo se comporta eso? Muy sencillo. Vamos nuevamente a ingresar con Cajero Will y vamos a hacer un pedido de venta. Los pedidos, en esta opción de envío adicional, hay una opción llamada estado. Cuando asociamos un cliente con unos productos y guardamos, miren que inmediatamente al guardar se me activa un botón o una opción llamado ingresado y me indica incluso un mensaje parecido al de Juan Pablo ahorita. El pedido no se puede modificar porque ya se encuentra en estado ingresado. Es decir, ya no tengo forma de hacer modificaciones
que es un tema que también por temas de seguridad pasa, inclusive con las compras. A veces una mala alianza con el despachador o con el proveedor. Dice, no, yo te envío el pedido por 100, envíame tantas unidades y yo cambio luego las unidades pedidas. Entonces, no, eso ya queda por completo en este caso restringido. Entonces hay una opción importante a contemplar en temas de seguridad. También, inclusive siguiendo como con esa trazabilidad, si uno mira, por ejemplo, ya también a nivel de usuarios, en lo que tiene que ver también, digamos, con la gestión de compras, podemos inclusive establecer métricas. Aparte de ventas, podemos colocar inclusive, venga, es que por ejemplo el usuario Carwill puede solo despachar los documentos que se encuentran en estado revisados. Él no podrá cambiarlos a estado aprobados o cancelados. Solo podrá modificar, dado el caso, los ingresados, los modificados, en fin. Entonces, esto es parte fundamental para que se armen como ese flujo de estados de documento asociados a los usuarios. Inclusive en temas de ventas, por ejemplo, si tengo un pedido y lo despacho parcialmente, pues qué control se hace después para saber qué documentos tengo yo por entregar o cuáles entregué totalmente. Entonces, esas opciones permiten que yo pueda establecer inclusive métricas, tanto para compra o para venta, de que si un pedido se entrega parcial o total, cómo se puede, digamos, condicionar el estado. Inclusive también aplica a las remisiones de compra y las facturas. Manu, entonces, sí. Perdón, hay una de las consultas que normalmente uno podría hacer es que yo dentro de un departamento de compras puedo tener ya perfilamientos de cada uno de esos usuarios haciendo cada uno de los procesos y que ellos tengan intervención en cada uno de los estados, ¿no? Sí, pues exacto, porque muchas veces, por ejemplo, uno tiene un jefe de compras y de pronto hay departamentos que por marcas o por secciones son los que hacen como los pedidos, pero el jefe de compras aprueba. Yo podría decir, sí, los usuarios pueden hacer los pedidos y por defecto quedan en estado, no sé, pendiente por revisar o pendiente por aprobar. Pero cuando llega ya el jefe de compras y ve los documentos con estados pendiente por revisar, los puede cambiar a un estado aprobado y ya con ese estado aprobado, pues nadie podrá modificarlos y ya se mirará directamente hacia el tema del proveedor. Inclusive aquí tenemos un ejemplo cuando se reciben, para que miremos una trazabilidad. Eso está hecho para el supervisor. Yo tengo un pedido de compra a este Antioqueña de Básculas por unas 100 unidades. Tengo este documento y haré sobre este documento la recepción de mercancía. Por alguna razón, digamos, recibimos las 100 unidades completas. Si miramos de una vez el pedido de compra, inmediatamente en el envío, me parece que el estado es recibido totalmente. Es decir, yo no podría sacar estadísticas a la fecha, qué pedidos tenemos parcializados, recibidos totalmente o con pendientes. Si hacemos otro pedido de compra, y recibimos este documento, y recibimos, por ejemplo, solo 50 unidades. Vamos a mirar de que el pedido de compra original inmediatamente queda en estado recibido parcial. Entonces así le va dando como esa trazabilidad de que, por ejemplo, obviamente si tú ingresas a consultar los pedidos de compra, si vas a recibir, pues solo podrás recibir los que están recibidos parciales, los que tienen pendientes, no los totales. Y no podrás modificar los que ya se recibieron. Entonces ahí es importante empezar como armar un poco el tema de la seguridad de la información. Dentro del tema también de los valores por defecto, está el tema, bueno, a nivel ya de venta lo vimos, compras, las series que lo comenté hace un instante, y también pues obviamente el tema del acceso a las respectivas empresas de usuarios. Por ejemplo, aquí ustedes pueden implementar la empresa laboratorio de pruebas para hacer capacitaciones. O sea, estoy recordando que ICG es multiempresa. Es multiempresa y saber quién puede ingresar a qué empresa. Porque de pronto alguien que está en proceso de formación tiene acceso a la empresa laboratorio, pero ojo, que ingresa pronto a la de producción, le da por hacer pruebas y de pronto genera un daño o algo ahí importante. Y no solamente eso, Manu, sino que puedan crear usuarios para que hagan pruebas y se vayan capacitando también. Sí, ¿no? sí, es correcto, que esa es una práctica que tocaría hacer permanentemente. También, digamos, con el tema de los filtros, el nombre lo dice exactamente, es qué queremos restringirle a los usuarios para que puedan, digamos, comenzar a ver la información.
Entonces, eso hace referencia a que si, por ejemplo, yo tengo una jerarquía en la compañía y hay un usuario que puede ver todo, pero hay un usuario que está restringido por su nicho de producto, por su departamento, por su grupo de vendedores como tal. Uno mira que en las entidades más importantes, como artículos, como tarifas de venta, como almacenes, hay unos filtros que uno puede por defecto establecer. Y uno de ellos tiene que ver con los filtros a nivel de áreas de negocio. Si aquí hacemos, por ejemplo, sacamos una estadística a nivel de punto de venta, un detalle de ventas del día de hoy. Vamos a ver aquí unos datos de unas ventas que hemos realizado. Y ese reporte le va a colocar aquí algo para diferenciar lo que es el área de negocio. Entonces me dice básicamente este reporte que estas ventas pertenecen al centro de costos B2 y BM. Y esto lo puede ver el supervisor. Pero si por alguna razón yo digo, no, cajero Will, cuando ingrese, solo podrá ver lo que esté dentro del área de negocio B2, que hace referencia a otro centro de costos, llamado sucursal 2. Entonces, según esta característica, cuando cajero Will ingrese, inmediatamente, si ustedes ven, como lo comentaba ahorita Darwin, me restringe un montón de opciones en la parte superior. Cuando ingresa a la parte de estadística analítica y saca ese detalle de ventas nuevamente, mire que por defecto inclusive me trae la serie B2. O sea, una vez yo ejecuto el reporte y otra vez coloco la serie, el área de negocio. Vamos a darle que inmediatamente solo me muestra sucursal 2. Entonces ya restringo la información para que en este caso no pueda haber datos o estadísticas que no tiene permiso en ese caso de ver. También pasa ese tipo de atributos cuando hay un portafolio de productos bastante extenso. Y esto hace referencia a que cuando tenemos artículos, hay un campo llamado tipo, ¿cierto? Para que usted lo pueda nuevamente aquí dimensionar, digamos, este es tipo 1. Y, por ejemplo, este otro es también tipo 1. Eso lo hice con el supervisor. Cuando uno ingresa a los usuarios, en los filtros de artículos, yo podría establecer de que, por ejemplo, ese usuario cajero Will solo podría ver los artículos que son tipo 1. Solamente cuando nuevamente ingresa a cajero Will, ingresa a los artículos, verá únicamente en el filtro todos los que son tipo 1. Y al verlos no podrá inclusive ver los costos, como lo comentó ahorita Juan Pablo, ni podrá modificar datos de artículos. Entonces ahí se restringe también de que los usuarios puedan ver. Eso inclusive aplica a modelos que son de pronto multinegocio, que tienen una sola base de datos con un portafolio muy diversificado. Uno dice, yo no quiero que el del tipo de negocio no vea los artículos del tipo de negocio 2. Entonces se restringe también de esa manera. Y también por temas de seguridad en esos filtros que uno puede establecer de restringir el acceso a la información, tiene que ver también de la hora de asociar el cajero Will en este momento. A nivel de artículos podemos de una vez decirle, ¿no? Únicamente él puede ver los que son tipo 3, los tipo 4, tipo 5, podrá modificar los tipo 1. Cuando tiene una tarifa de venta solo puede trabajar con los tipo 2 y los tipo 3. En temas de visibilidad, ¿cuáles puede comenzar a ver? Si puede, por ejemplo, ver campos libres y dado el caso, por ejemplo, que no vea ni siquiera costos y precios, menos rendimientos, pero sí inventarios. De pronto un usuario, digamos, no sé, alguien de pronto de bodega. Entonces, por ejemplo, cuando yo cambio esas parametrizaciones e ingreso nuevamente al usuario, al artículo, los tipo 1, y sumándole a eso, no me deja ver en este momento los costos ni los precios. Por ende, ni siquiera puedo ver rentabilidades ni precios de venta, sino que me limito a lo que la compañía en este caso me está asignando por Además, uno podría tranquilamente tener un
un empleado que puede ingresar específicamente a editar la descripción del artículo, a ingresarle características, pero que no toque lo que tiene que ver el tema de costos y precios. Sí, exacto. Que insisto que es un tema que en lo que uno se encuentra, es normal que la implementación, obviamente uno hace una asignación de perfiles según el cliente determine, pero ya en la marcha el cliente queda con la autonomía de crear usuarios y a veces de pronto, no sé, por desconocimiento, dejan las opciones abiertas. Y la idea es empezar a blindar esto y por eso insisto, una tarea, una práctica es hacer una revisión de todo el perfilamiento de los usuarios, descatalogar quien ya no esté trabajando. Y también muy importante, para lo que ahorita decía Darwin, por tema de la seguridad de las contraseñas, que en la entrada del programa se active el tema de contraseñas complejas y lo que tiene que ver con la caducidad de los passwords. Entonces, por ejemplo, yo podría establecer, venga, cada 15 días caduca el password de acceso al manager. Y segundo, requiere contraseñas complejas. ¿Qué es eso? Adiós el 1, 2, 3, 4, 5. Ya eso es un mínimo, si mal no estoy, 8 caracteres alfanuméricos. Entonces ya con eso minimizamos un poquito que la gente se grabe una contraseña o que periódicamente ya lo obliga a cambiar el password de acceso a ICG Manager. Entonces ahí, de las opciones de pronto más importantes, quisimos resaltar estas para que sobre estas hicieran la revisión, pero más sin embargo también es importante que también puedan ustedes de manera controlada explorar un poco más las opciones hacia la parte inferior. Por ejemplo, ya mirar en áreas de negocio que puede comenzar a ver, qué promociones, qué vendedores, qué escritores puede comenzar a ver, cuáles cubos, si tiene, por ejemplo, forma de navegar por internet dentro de la aplicación, qué páginas tengo yo autorizadas para que pueda poder navegar dentro del tema de ICG Manager. Entonces ahí una primer, digamos, entrega de contenidos. Voy a proceder en este momento. A ver si nos activan los sondeos en este momento. Y les comparto en pantalla para que empecemos a hacer una unificación de criterios entre todos. Vamos a arrancar con esta primera pregunta. Nosotros vamos a responder, a pensar muy bien la respuesta y es: la configuración del correo en la ficha del usuario sirve para tener una bandeja de entrada y de salida para poder saber qué correos se han enviado, poder enviar pedidos de compra al proveedor del mismo documento, enviar mails masivos a clientes desde la opción email SMS, poder enviar facturas de venta a un cliente, enviar informe por correo electrónico desde la aplicación o es un momento informativo. Empecemos a votar ya en este momento. Muy bien, los invitamos a que voten más rápidamente, ya estamos cortos de tiempo. No tengan temor a equivocarse, que igual se les aclara también, porque nosotros sabemos que a veces dentro de la complejidad de ver mucha información está también el tema de, a veces uno no tiene la retentiva total. Muy bien, vamos a ir cerrando esta votación para que sigamos con otras más adelante. Por favor, vamos revisando el correo. Si hay preguntas, recuerden igual sus preguntas aprendiendoconicg@icg.com.co. Muy bien, vamos por ahora a ir finalizando esta. No voy a dar más tiempo para pensar. La configuración del correo electrónico en la ficha del usuario sirve para: 1. Poder enviar pedidos de compra al proveedor desde el mismo documento. 2. Enviar mails masivos a clientes desde la opción emails SMS. 3. Enviar facturas de venta a un cliente. 4. Enviar un informe por correo electrónico de la aplicación. Es decir, la respuesta 2, 3, 4 y 5 son correctas. Muy bien. Vamos con otras dos preguntas más carnuditas. Pregunta 1. Una empresa manifiesta falta de control
en autorizaciones de los pedidos de compra. Todo el mundo aprueba y no se sabe quién o qué se recibe. Es decir, todos pueden hacer de todo. Usted recomendaría la opción ideal: quitar el acceso al manager a esos usuarios para evitar malos manejos. Imprimir estos documentos de compra y que alguien los firme y archivar estos para poder saber lo real aprobado. 3. Implementar estados de documento y asociarlos a los empleados para restringir su uso o visualización según el perfil. Manejar series diferentes de documentos por usuario o implementar sistema de cámaras de seguridad para validar el buen manejo del sistema. Vamos a pensar bien la respuesta, analizar la situación y vamos a responder en pantalla. Muy bien. Está como dudosa la pregunta. Sí, hay muchas. Hay diferentes conceptos. Vamos a hacer un poquito más rápido, que estamos ya cortos de tiempo. Voy a ir aquí finalizando la votación. Bien, la respuesta obviamente idónea tiene que ver con la respuesta número 3. Sería implementar estados de documento y asociarlos a los empleados para restringir su uso o visualización según el perfil. Esa es la respuesta correcta. Vámonos nuevamente a la pregunta número 2. Varios empleados no autorizados al momento de generar reportes de ventas están pudiendo ver rentabilidades que el negocio está dando. Eso está generando que cierta información se filtre hacia el exterior de la compañía. Para esto, usted le inactiva el permiso de consultar márgenes aun cuando pueda haber ventas, le quita el acceso al módulo de costos y rentabilidades, restringe el acceso al módulo de estadística analítica, bloquear al usuario o ninguno de las anteriores. Hay una pista, Juan Pablo habló de ello. Y de pronto esta pregunta tiene alguna cascarita. Sí. Bien, vamos por ahora. Vamos a darnos 20 segundos más para que responda rápido esta segunda pregunta. Muy bien, vamos por ahora finalizando. Para la segunda pregunta, la respuesta, digamos, más óptima sería inactivar el permiso de consultar márgenes aun cuando pueda haber ventas. Es básicamente porque no existe un módulo de rentabilidad.
hay una pestaña llamada costos y precios que permite ver tarifas de venta con márgenes, pero eso es distinto a un módulo de rentabilidades. Básicamente la opción más inmediata sería revisemos en el perfil la opción consultar márgenes. Muy bien. Y vámonos con la última pregunta. En una empresa se carece de control porque varios usuarios se saben la clave de otros usuarios de perfil supervisor, de perfil superior, perdón. No se sabe en realidad quién hizo quién. Para eso una buena práctica sería ver informes de auditoría y preguntar quién hizo quién. Implementar días de caducidad de password y contraseñas complejas a los usuarios. Lograr el acceso hasta encontrar el responsable de estas incidencias. O simplemente convivir con el problema. Muy bien, vamos para aquí ya finalizando. Y la respuesta correcta es efectivamente implementar días de caducidad de password y contraseñas complejas a los usuarios. Juanpa, preguntas nos han llegado. Sí. Nos hacen una pregunta. Por favor, indicarme cómo un usuario puede cambiar su propia contraseña. Sí, bueno, número uno, mirar si en el perfil él puede tener la opción dentro de los accesos. Recuerden que una cosa es que él pueda ver, otra cosa es que pueda hacer algo. Es no que tenga opción activa la opción de cambiar mi password. Ya básicamente introduce el password actual, el nuevo password, y ya básicamente guarda la operación. Es una opción ya que se habilita para ciertos usuarios. Entonces, mejor dicho, a los perfiles de usuarios es importante que donde estaba en el acceso a ICG Manager, en la opción del perfil, ahí en acceso, en configuración menú, en la opción de configuración hay que habilitarle, en configuración menú, hay que habilitarle en la opción de configuración y el tema de contraseña. Cambiar mi password. Y ya con ello ya van a tener la posibilidad de poderlo cambiar. Listo. También nos hacen una pregunta y es que si recordamos dónde se configuran los estados de los documentos. Bien, esa opción dentro de la configuración, eso usualmente ya es un permiso ya de sistemas a nivel de configuración. En los tipos de documento, buscamos el documento que queremos modificar, digamos el pedido de venta. Y en la opción de estados, lo que hacemos es que creamos, por ejemplo, prueba de formación. Ya cuando entonces vamos a la configuración del usuario, en la opción de valores por defecto, en cajero Will, ya tenemos aquí un estado llamado prueba de formación. Y así también se van controlando los estados de documento. Hay muchas más preguntas, mano, pero yo creo que ya estamos ya Sobre el tiempo. Sí. ya nos... Exacto, igual vamos a estar pendientes de este correo para las preguntas que surjan de este tema puntualmente. Y hago declaración porque obviamente respetamos mucho el tema del conducto regular de soporte, pero a veces nos han llegado unas preguntas ahí que son ya situación netamente de soporte. Entonces ahí vamos a resolver unas preguntas relacionadas con el tema de hoy. Vamos a estar todo el día en función de esto para, si tienen dudas relacionadas con el tema, nos las envíen. Y también para que si quieren sugerirnos temas, ahí lo pueden hacer también para irlos compilando y mostrándolos. Esos últimos temas, en temas de seguridad, en temas de tipo de terminal, han sido más que todo sugerencias que nos han ustedes manifestado por correo, porque tenían como muchas dudas en esos parámetros que se tenían, entonces queríamos darle como esa resolución de dudas de manera mucho más genérica. Les agradecemos a todos su participación, al equipo de ICG con su presencia el día de hoy. Muchas gracias, feliz día. Muchas gracias. Feliz día. Y nos veremos entonces en la próxima ocasión, dentro de 15 días, con un nuevo tema de formación para finalizar este año, ese ciclo bien capacitados en productos de ICG. Que un feliz día, nos vemos en la próxima ocasión.